Hola amigos, bienvenidos a ¿Qué pasa en El Salvador? Nuestro país siempre ha estado al día con la inclusión de tecnología de telecomunicaciones. El telégrafo se inauguró en 1870 y solamente 15 años después se conectó el primer teléfono con una línea entre San Salvador y Santa Tecla. En 1994 llega el Internet al país y en 1998 se reportan 137,000 líneas celulares. Esta cifra creció hasta más de 800,000 solamente 3 años después, en 2001. Hoy no entendemos nuestras vidas sin esta tecnología y que se caiga WhatsApp es más crítico que deje de caer el agua. ¿Cuál es la historia de cómo llegamos hasta acá? Hablamos con uno de los protagonistas de primera línea. Bienvenidos a ¿Qué pasa en El Salvador? Hay cosas que únicamente pasan en El Salvador. Solo en este país hay un queso que es duro y blandito. Solo acá hay una calle que es sexta y además décima. Solo nosotros nos comemos la flor nacional y nos bajamos al santo patrono. El Salvador es único. ¿Cuántas cosas pasan en un espacio tan pequeño? Bienvenidos al podcast ¿Qué pasa en El Salvador? Bienvenidos al podcast ¿Qué pasa en El Salvador? ¿Y qué pasa en El Salvador? Han pasado muchas cosas en El Salvador. Corría el año 1999, si no estoy mal, cuando El Salvador era uno de los pilares, de las puntas de lanza en América Latina en la inclusión y en la adopción de tecnología de teléfonos celulares. Éramos la joya de la región para inversión, para uso y para cómo adquirir un teléfono celular. Hay muchas historias interesantes detrás de todo eso, y para hablar sobre eso hemos querido invitar ahora a un gran amigo, Salvador Salguero. Salvador estuvo trabajando y fue uno de los protagonistas de cuando toda esta tecnología comenzó a venir a El Salvador. Así es que Salvador, bienvenido a ¿Qué pasa en El Salvador? Y qué buen tema y qué bueno conversarlo contigo. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y sí, estuvimos en el año 99, enero del 99, que entré a las telecomunicaciones. Un mundo fascinante. Muchas historias, muchos recuerdos. En lo que fue telecomunicaciones. Para presentarte un poco mejor, tú fuiste gerente de Claro, ¿no? De cuando comenzó Claro como el antiguo Claro, que era Telecom. Sí, mira, yo entré como gerente de mercadeo de CTE Telecom, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, Telecom, que era al mando de los franceses, ¿verdad? De France Telecom. Y entré en el área de la línea fija, porque antes del celular y antes que el celular fuera un boom, el tema era la telefonía fija. Entonces, parte de las innovaciones que tenían las telecomunicaciones, o lo que se pretendía, y que sí se logró en las telecomunicaciones, era la incorporación de una red inteligente. A mí me contrataron y me dijeron: aquí todos somos ingenieros en telecomunicaciones. No tenemos ni idea cómo vender esto. Nadie sabe de marketing aquí, entonces para eso te hemos contratado. Entonces, y para eso tenés que desarrollar productos sobre la red inteligente. Bueno, se oye bonito, no sé de qué se trataba. No tengo ni idea. Mi primera reunión, recuerdo una reunión con 6, 7 ingenieros en telecomunicaciones que habían estado ahí de toda la vida, y mis respetos. Y recuerdo mucho que todos empezaron a hablar en las terminologías de telecomunicaciones que yo absolutamente nada que ver. No sé si algunos ingenieros, ¿no? No sé si algunos a propósito, como para, ¿verdad? Pero sí empezaron a hablar de todas las terminologías y todo eso, pero siempre en el tema de telefonía fija y las llamadas internacionales, el 155. Entonces, el primer producto, digamos, que se lanzó eran el 155, el 120,
el 114, el 117. Que habían ciertos prefijos que tenías que poner antes de los números y entonces no era tan fácil como ahora, que te dan el más 503 y eso es universal y marcar de donde sea. 15500, 1 para Estados Unidos, 2, código de área, número de teléfono. Entonces, y el prefijo indicaba cuál era la compañía en la que ibas a sacar la llamada y por lo tanto quién era el que iba a cobrar la llamada. Exactamente. Entonces todo eso, el diseño de las facturas, el cobro por los diferentes servicios de valor agregado sobre la línea fija, el que en inglés se llama, llamada en espera, que es el call waiting, llamada en espera, llamada tripartita, redireccionamiento de llamadas. Entonces todos esos eran productos que no se comercializaban, que existían, pero no se comercializaban. Los famosos números 800 que en Estados Unidos ya tienen años y siempre han existido. Aquí teníamos esa plataforma de red inteligente que había que programarla, pero también había que comunicarla. Pero ¿cómo le explicas a alguien? Había que enseñarle a la gente. Algo interesante, porque en Estados Unidos decido que hay un número 800 para que le salga gratis al que hable. Sí. Bueno, ok, pero aquí te decía, las empresas te decían, pero ¿para qué voy a pagarle si de todos modos ya no hay necesidad? Porque eran centavos el minuto. Entonces no es como que sea un gran costo. Tú ya estás acostumbrado a hablar por teléfono a una empresa y pagar por esa llamada. Sí. ¿Verdad? También habían 300 impulsos incluidos. No sé si te recordás que decía No, eso no. Lo que tú pagabas de cuota fija ya venía con impulsos incluidos. No era por tiempo. No era por tiempo, porque era analógico. Entonces el tema era, los impulsos eran cuántos impulsos habían por minuto. Claro, podían ser 3 impulsos, podían ser 5 impulsos, podían ser 2 impulsos. Entonces, vos te decían, ya te incluye impulsos. Pero claro, ¿Cómo lo traducimos? ¿Cómo nos traducimos eso? Ajá. Para los simples mortales no sabías. Tú ya sabías de que venía algo incluido. Pero tenías 300 impulsos. Entonces, todas esas cosas había que explicarlas. Se lanzaron. En ese entonces, lo que era línea fija y celulares estaba separado. Digamos, incluso administrativamente y todo, teníamos la marca Personal y Personal Express. Sí. Personal era el postpago, Personal Express era el prepago. Pero venías de tener cabinas en la calle para que la gente hablara por teléfono. Entonces veníamos de ahí, ¿no? De esa cultura, la gente que se bajaba del bus y había un teléfono público metido. Sí. Entonces, primero era vender más los servicios de telefonía fija. Llamadas internacionales y estos servicios de valor agregado. Otra innovación era el expandir la red de telefonía pública para más acceso a la población. Creo que eran como 10.000 o 13.000 teléfonos públicos que se tenían que instalar en 5 años. Entonces había una gran inversión en instalar teléfonos públicos. Pero dentro de las innovaciones y la tecnología era de pasar de monedas a pasar a tarjetas prepagadas. Porque en El Salvador, donde pasa de todo y donde a veces no entendemos cómo es que las cosas pasan, pero era muy sencillo robarse o que se perdiera la plata. Claro, el control. Está en El Salvador. El control y el manejo financiero de eso, pues era, digamos, tú ya hacías la llamada, bueno, y más de alguna vez, creo que todos sabíamos de que andate a ese teléfono público porque en ese teléfono público no te cobran. o que ya se llenó de monedas, entonces las llamadas son gratis porque ya se llenó, es cierto. Entonces había que cambiar todo eso, había que ponerlos en un sistema de prepago que entonces tú cobras desde antes, ¿verdad? La tarjeta prepago de Publitel con chip que se metía y ahí te daba todas las llamadas que podías hacer. Entonces, eso era Publitel, de telefonía pública. Entonces así fue como se fue desarrollando, digamos, el tema también de prepago. Mira, y todas esas cosas que se habrán hecho, o sea, las recogieron de la calle, las tiraron, estaban en algún
en alguna bodega o las rifaron o No sé, no sé a dónde estarán, pero fuera bonito tener uno en tu casa. Tener algunas o comprar algunas, tanto de moneda como estas de chip. Creo que, bueno, no sé si todavía habrán. No he visto por la calle, pero sí es interesante. Era interesante porque también se hacían colecciones de las diferentes tirajes de tarjetas que había, porque era un mínimo que nos pedía el proveedor, un mínimo de tarjetas, hacer el tiraje, y hacíamos ediciones especiales. Y muchos los coleccionaron. Fuera bueno averiguar quién es el... Filatelia del cambio de milenio, ¿no? Exactamente. Hey, si ustedes aprovecho para contarles, tenemos nuestras redes, muy posiblemente ustedes están escuchando este podcast en alguna de las plataformas que tenemos. Estamos en iTunes y estamos en YouTube y también estamos en la plataforma de Spreaker. Tenemos nuestras redes sociales, nos puede buscar en Twitter como ¿Qué pasa en El Salvador? Nos puede buscar en Instagram como ¿Qué pasa en El Salvador? Dejarnos un mensaje. Si usted conoce o vio o ha visto algún conocimiento sobre dónde están estas tecnologías que usábamos nosotros en el momento del cambio de milenio, déjenos un mensaje, mándenos su historia, lo publicamos, tuiteenos, mándenos un mensaje por cualquiera de nuestras redes, nos puede contactar y cuéntenos, ¿usted lo utilizó? ¿Le parece, siente alguna nostalgia de regresar a esta época? ¿Qué podríamos hacer para conseguir y ver alguna de estas tecnología de hace 20 años, ¿no? en el país? Pero bueno, Salvador, continuemos. Entonces, la expansión, otra cosa importante, interesante también, que fueron, digamos, de esos hitos que se van dando, era el cambio de numeración. O sea, es cierto, antes teníamos 5 dígitos. 5, ¿no? Y después 6 y así, y ahora 8. Y era San Salvador era 2, Santana era 4, San Miguel era 6. O sea, había un montón de temas, obviamente también temas legales, en ese sentido de ver cuál era la zona. No había portabilidad numérica, pero siempre el cliente, digamos, era un poco cambiar también cambiar el chip de qué es lo que quiere el cliente, más de que antes, que era la empresa de telecomunicaciones decide qué es lo que vos vas a tener. Entonces, yo te digo que es esto y punto. Y estas son las reglas. Sí, a diferencia de decir, con la competencia y la entrada de todas las empresas telefónicas, empieza la competencia y cada quien se empieza a fijar más en lo que el cliente está demandando para poderle ofrecer esos servicios. Sí, y bueno, pero incluso después de eso, hay gente que todavía hoy te dice, no, es que ya me cambiaron el celular. Ah, ¿y cuál te dieron? Sí. Cuando en realidad sos tú el que coges el modelo y sos tú el que coges, o sea, claro. Voy a cambiar yo mi teléfono, ¿no? Todo empieza con el tema del famoso pospago y prepago. Cuando hablabas de pospago, digamos que era lo más rentable hablar de un pospago, porque estás asegurando a través de un contrato, estás asegurando un ingreso desde el punto de vista de la empresa. Sí. ¿Verdad? Y entonces, como ya tenés un contrato, ahí lo podés amarrar, como dice, ya lo podías amarrar a un teléfono de la gama que quisieras. Y entonces tú escogías el teléfono. Pero mientras más caro el teléfono, más caro el plan, porque tenés que pagar. Exacto. O pagabas más al principio y todo eso. Pero después viene cambios de paradigma, porque en ese entonces el teléfono postpago o la línea postpago era la que había que proteger, era la que había que defender, claro, pero había un porcentaje muy pequeño de la población que tenía acceso a eso. Entonces cuando viene... ¿Estamos hablando qué año? ¿2002, 2004? Siempre hubo prepago, pero masivamente en el 2003, cuando lo adquiere América Móvil, adquiere Telecom y Personal Express. Hubo un tiempo que se le cambió la marca y se llamó Aló. Sí, es cierto. Aló. Sí. Entonces, porque eso es, así lo tenían en Guatemala. Entonces se dijo, para fuera Personal y Personal Express, se va a llamar Aló. Entonces, por un tiempo se tuvo Aló. Y en ese momento fue donde, no sé si te recordarás, de 10 páginas continuas en el periódico donde están toda la gama de teléfonos, porque era decir, ok,
El diferenciador era la cantidad de teléfonos que puedes tener, desde unos pequeñitos que habían hasta los Nokia con sus teclados, y después vinieron los Palm y y vinieron toda esa gama de teléfonos. Entonces, pero el objetivo, yo recuerdo que el objetivo cuando vino América Móvil, nos pusieron objetivos tremendamente ambiciosos y se lograron, porque dijeron, ok, necesito que vendas 10 veces más de lo que estás vendiendo. Ok, pero entonces necesito inventario. Entonces había que comprar inventario para poder vender 10 veces más, porque el inventario simplemente no se tiene. ¿Qué vas a y vender? no solo necesito el inventario, sino que necesito bajar precios, porque a esos precios no hay mercado en el país. Y fue donde empezaron aquellas promociones y aquellas cosas que ya venía el teléfono con saldo incluido, en prepago, en teléfonos prepago y con llamadas internacionales, y ahí es donde empieza. Y después te lo dan como un pago incluido para Navidad. Después te regalaban el alguien pago, que te regalaba entonces, un reproductor MP3. Yo me acuerdo de esa época. Empieza toda esa guerra de precios y toda esa... Y era porque estaba llegando a otro segmento que era obviamente mucho más grande y más masivo y más accesible. Al hacer más accesible el aparato, era normal de que la gente iba a comprar más. Bueno, al cabo de que ahora cada quien tiene 2, 3 teléfonos. Sí, eso. Sí, tenés 3 en la gaveta. Exacto. Y de la más alta gama, pues. Y eso no quiere decir que sea de un poder adquisitivo muchísimo. O sea, No, ya todo eso ya se borró. En aquel entonces sí el pospago era diferenciado del prepago, y ahora, claro, es mucho más cómodo andar un prepago, ¿verdad? Porque no todos hablan. Entonces después viene la sustitución de los datos por la voz, que es un poco a donde estamos ahora. ¿Cuándo vino el primer smartphone? ¿Cuándo vino el primer iPhone al país? Bueno, cuando se lanzó el primer iPhone. 2007. ¿Fue 2007 o fue antes? No, 2007. Bueno, entonces, en el 2007, nosotros atendíamos a los proveedores de teléfonos. En ese entonces habían marcas. Bueno, primero empezó Ericsson y Sony por separado, después Sony Ericsson. Habían, Alcatel, que creo que todavía vende teléfonos celulares, Nokia, que era grande, Motorola, y los famosos Motorola, y los teléfonos icónicos de Motorola, el StarTAC, el Pebble, el Razr y todo eso. O sea, siempre fueron a la vanguardia en diseño, y de repente todo eso cambió, y Nokia salía con los suyos, y Sony Ericsson salía con el tema de música y de cámaras, pero todo cambia cuando entra iPhone y pone todo en uno solo, y pone música dentro del teléfono. Internet en el teléfono. No había muchos que hicieron. O sea, el iPhone no es el primero, pero no había muchos que integraran tanto. Bueno, las BlackBerry incluían conectividad, podías ver el correo, tener alguna red social, hablabas, pero no tenía tanta capacidad para música. No tenía capacidad para música. Pero yéndonos un poquito antes, un par de años antes, es el tema de cambio de tecnología. Y la tecnología, digamos, que estaba aquí al principio con Telemóvil, era TDMA, ¿verdad? Esa era la tecnología TDMA de celulares. Después vino CDMA y Telecom, que el primero que adopta la tecnología GSM. Entonces, que es ahora que era el estándar mundial para móviles, ¿verdad? Y después vino Edge, ¿no? Bueno, ya sobre esas plataformas. Ajá. No soy yo técnico para poderte explicar, digamos, pero eso ya era un acuerdo mundial de que sobre eso es que se tenía que ir montando. O sea, obviamente los fabricantes de cada... O sea,
a un fabricante de equipos le salía complicado estar hablando de sacar un teléfono para una tecnología, para otra tecnología y para otra tecnología. Entonces se tenían que poner de acuerdo para ir en un solo estándar, y el estándar era GSM. Y ahí es donde, sobre eso es que viene Edge, donde viene... Y de ahí viene entonces ya el LTE, digamos que es diferente, pero sobre eso viene todo eso. Entonces cuando empiezan a hablar de todas esas tecnologías nuevas, era porque podían soportar mejores datos o ser más rápido en temas de datos. Y no en voz, porque la voz es la voz, sí. ¿Verdad? Pero ahora, de hecho, tenés todas estas aplicaciones como WhatsApp y todo eso, y podés hablar por teléfono también, pues, o sea, Skype y todo eso. Entonces, pero estás utilizando la red de datos. Exacto. No estás usando las redes de voz. Y así es como también ahora los teléfonos ahora ya vienen más hacia multimedia. Hacia los datos. O sea, de pasar de mandar mensajes, que era complicado mandar los mensajes porque solo tenías los números de teléfono y ahí tenías que mandar el chat. El famoso SMS. Mandar el SMS, que iba por otro lado, por SMS. Entonces era el iPhone viene a cambiar todo eso, ¿verdad? Entonces, y nuevamente iPhone hace esa nueva innovación, y como ya nos tiene acostumbrados a cambiar cada 6 meses o cada cierto tiempo, empezar a cambiar y a traer más modelos, o el mismo modelo, irlo evolucionando y poniéndole más cosas y más. Yo no me acuerdo antes cómo era, pero los planes duraban igual 18 meses como ahora, o eran de 18 y de 24 meses. Igual que no hay mucho cambio. Sí. Porque el iPhone lo que trajo es que nos vamos a actualizar un modelo nuevo cada año. Sí. Y entonces tú adquirís un modelo y pensás que lo vas a actualizar tal vez 2 modelos después, ¿no? Más o menos a los 2 años, a los 24 meses. Siempre ha sido así, ¿no? Sí, siempre ha sido así. Y entonces ahí después del punto de vista mercadológico, ya donde ya empezás a fidelizar al cliente por estarle dando ese nuevo aparato cuando viene, antes que haya salido. Y ahí es donde venía tu pregunta de los primeros iPhones. Acordemos que los primeros iPhones salen en Estados Unidos y no eran para todas las redes. Entonces, digamos que había un mercado gris, por así decirlo, que tenía acceso a esos porque las compañías de telecomunicaciones tenían que firmar un acuerdo con iPhone para poderles enviar eso. Entonces, digamos, los primeros que vinieron de prueba, los primeros que vi yo de prueba, estaban todavía en esa no autorizados para venderse aquí en el país, pero tenerlos era era motivo de todo el mundo andaba viendo. Exacto. El último, pero en ese entonces eso era de verdad que era bien, porque era la pantalla táctil completa, eso no existía. Tenías un iPod adentro del teléfono. O sea, había visto Palms. Palm estaba familiarizado con la pantalla completa, pero no podía llamar. Ahí era con un lapicito. Con un lapicito, sí, todavía. O sea, era semi-touch, porque era touch, pero no con el dedo. Sí. Entonces, y también Palm, que tuvo su boom, y yo creo que lo dejó el tren, pues, por así decirlo. Lo dejaron morir. Porque el sistema operativo que tuvo murió. Y, o sea, nunca quisieron venderlo. En ese entonces lo que se oía o lo que se quería era de que Motorola comprara eso, porque Motorola es el líder en innovación. Antes del iPhone, Motorola el que iba innovando a cada rato. Era la guerra entre Nokia y Motorola. Sony se metía un poquito. Pero Motorola porque es Estados Unidos, ¿verdad? Entonces Motorola, años de experiencia también en temas de radio, ¿verdad? Sí. Two-way radios, ¿verdad? De 2 vías. Entonces, eso es lo que se esperaba, de que la empresa canadiense, RIM, comprara, o sea, fuera adquirida por Motorola. Probablemente hubiera sido un buen experimento. Están en pláticas, creo yo, todavía. No Hubo sé un si intento de existe. salvar
hace como unos 5 años, tal vez creo que uno intentó de salvar BlackBerry. Sí, BlackBerry. Hay todavía una cierta comunidad de nostálgicos. El tema de BlackBerry, el tema de BlackBerry, ya nos pasamos a BlackBerry, el tema de BlackBerry era el tema de seguridad. Sí. ¿Verdad? Que estaba encriptado y entonces muchas empresas preferían ese. Nuevamente, como era en Estados Unidos, y Estados Unidos es un mercado enorme, pero y Estados Unidos no ve más allá, pero todo el mundo no tenía BlackBerry. Entonces, ahí es donde empieza la competencia y iPhone vino a ser a ganarles en la parte de innovación y todo, y después meterle video. Pero bueno, no. Interesantísimo. ¿Y a dónde vamos? ¿No? Sí. Nos falta un par de años y un par de cosas que tenemos que discutir. Vamos a tener que hacer una segunda versión segunda edición del podcast, pero no, o sea, es súper interesante. Quizás podemos invitar a un técnico para que nos explique un poco más de todo eso, porque mira, yo siendo mercadólogo comercial, en meterse en el mundo de las telecomunicaciones y en este tema de innovación es impresionante y es apasionante, porque hay más, las cosas que antes ni siquiera nos imaginábamos, las capacidades de memorias, por ejemplo, de nuestras computadoras, de nuestros celulares. Ahora tenemos en un celular más memoria que la que tenemos en la computadora de escritorios. Ajá, entonces, la velocidad de los procesadores y todo, que ya para mí es magia, pues, porque es casi, ahora estás hablando de teras, de terabits y todo eso, cuando antes era inimaginable todo eso, la velocidad que vemos. O las velocidades ahora. O sea, entonces, hacia dónde vamos y cómo manejar todo eso, y la presión que hay entre ofrecer servicios que cada vez los desarrollos son caros, pero los usuarios lo quieren lo más barato posible. Y las empresas están aprendiendo a subsidiar estos costos, a ver cómo los pueden sacar. Porque vos no querés de gratis. Claro. Vos no querés de gratis. Claro, y vos te vas a ir con quién te dé el teléfono más barato, el último teléfono más barato, a una cuota más baja. Bueno, no, Salvador, interesantísimo. Hey, súper interesante esta conversación. Recuérdenos que usted nos puede buscar en Twitter, nos puede dejar un mensaje, nos puede dejar una historia en Instagram, nos busca como ¿Qué pasa en El Salvador? Es súper fácil encontrarnos. Y bueno, será hasta la próxima, Salvador. Muchas gracias, siempre sos bienvenido acá. Y bueno, nada, denos un like, compártanos, búsquenos en nuestras redes y nosotros estaremos encantados de seguir contando más de qué es lo que está pasando en El Salvador. Hasta la próxima.